Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Vadillo. Vamos a continuar con el tercer segmento de la semana de concurrencia. Entonces, repasemos lo que hemos visto hasta el momento. Ya sabemos usar threads, ya sabemos cómo se crean, qué operaciones podemos hacer con estos threads y cuál es el estado o el ciclo de vida de un thread. Entonces, y sabemos qué operaciones nos sirven para pasar de una etapa a otra del ciclo de vida. Entonces ahora nos surgen dos preguntas, que es cómo comunicamos threads y cómo accedemos a recursos compartidos. ¿Por qué es necesario comunicarlos? Bueno, resulta que puede que los threads estén haciendo operaciones sobre el mismo recurso o necesiten uno mandar un mensaje al otro. ¿Ok? Entonces esto lo podemos hacer a través de recursos compartidos. ¿Listo? Cuando usamos recursos compartidos nos surge una duda adicional y es ¿qué pasa si dos threads acceden al mismo recurso al mismo tiempo? ¿Vale? Entonces vamos a ver al finalizar de este segmento lo que se refiere a interbloqueos con la palabra o con la sentencia synchronized. ¿Listo? Entonces miremos cómo se hace comunicación entre threads. La comunicación entre threads es muy fácil, sencillamente se hace con un atributo en común. ¿Listo? Entonces es importante que sea un objeto, debe ser un objeto, para que el paso de parámetros sea por referencia. Si usamos un tipo básico, recordemos que el paso de parámetros va a ser por copia. Entonces no vamos a poder saber si un thread ha modificado o no ese tipo básico. Entonces lo más importante es pasar entre ellos objetos. Entonces, ¿cómo podría ser esto? Por ejemplo, declaremos una clase A, ¿vale? Esta clase A va a tener una serie de atributos y métodos, ok, no importa, digamos, va a tener tipos básicos o puede tener objetos, ¿listo? Y entonces vamos a crear dos threads. Entonces tenemos aquí un thread A y este thread tiene un atributo de tipo A, ¿ok? Entonces este thread usa la clase A, ¿vale? En la inicialización sencillamente recibe una instancia de esa A, ¿ok? En su ejecución en el run usa A de alguna manera, o de pronto la lee o la utiliza para mandar algún mensaje, para comunicarse, ¿listo? Entonces fíjense que aquí yo puedo crear dos threads con la misma instancia de A, ¿listo? Ambos con A, ¿listo? Ambos threads son diferentes, pero ambos usan A, entonces A es un recurso compartido, A es compartido. Entonces yo puedo usar A para enviar mensajes. Por ejemplo, si A tuviera un entero M, ¿listo? Yo puedo aquí cambiar M, digamos ponerle a M algún valor, ¿listo? Y también puedo mirar si alguien ha cambiado M, ¿listo? Si M es 1, entonces esto lo puedo usar como si fuera un mensaje, ¿listo? Entonces lo puedo usar para enviar información y tengo aquí de alguna manera información compartida entre ambos threads, ¿listo? Cuando usamos este tipo de variables compartidas, resulta que nos surge la siguiente pregunta, que es cómo evitar inconsistencias. ¿Qué es una inconsistencia? Bueno, resulta que a veces algunos objetos necesitan que una modificación se haga simultáneamente a otra, ¿ok? Entonces, de pronto algún conjunto de modificaciones tienen que ser atómicas, es decir, se tienen que hacer todas o no se debe hacer ninguna, ¿listo? Entonces algunos objetos pueden tener reglas de consistencia y algunas instrucciones no se pueden ejecutar concurrentemente, ¿ok? Entonces puede haber instrucciones, por ejemplo, tengo aquí un recurso compartido, tengo dos threads, ¿listo? Arrancó digamos el thread 1, arrancó el thread 2 y ellos usan un recurso compartido. Pero este recurso no lo pueden usar exactamente al mismo tiempo, sino si lo usa uno, este tiene que esperar y después se lo pasa aquí al otro, ¿listo? Y él continúa y este puede hacer la operación, es decir, no pueden usarlo al mismo tiempo. Entonces, un thread espera al que el otro termine. Esto es lo que vamos a llamar interbloqueos. ¿Cómo se hace esto?
definiendo semáforos. ¿Qué es lo que hace un semáforo en la calle? Bueno, definir quién usa un objeto, ¿vale? Que en este caso es la calle, quién pasa por un cruce. De la misma manera lo vamos a usar en Java. Decidimos un semáforo y entonces decimos este objeto va a ser un semáforo. Eso quiere decir que si más de un thread lo está usando al mismo tiempo, debe esperar a que los demás lo desocupen. ¿Ok? Esto se hace a través de la sentencia synchronized. ¿Vale? Miremos, esto suena un poco esotérico en papel. Si quieren ver con precisión cómo funciona, bueno, les recomiendo hacer el taller de concurrencia. Y por aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se usa la sentencia synchronized. Entonces la sentencia synchronized se puede usar de dos maneras. La primera es en un bloque de código, ¿vale? Supongamos que aquí hay un código que utiliza objeto, el objeto obj va a ser el que vamos a utilizar como semáforo. ¿Listo? Entonces al usarlo como semáforo, para usarlo como semáforo, lo que hacemos es dentro de este bloque de código, decimos la palabra synchronized y entre paréntesis ponemos el semáforo. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que si hay dos threads usando este mismo bloque de código o cualquier otro bloque de código que use el mismo semáforo, el thread va a esperar a que el otro termine, ¿ok? Entonces supongan que aquí viene un thread, ¿listo? Aquí viene, digamos, el 1 y aquí viene el 2 y entonces ambos se topan con un bloque de código. Bueno, supongamos que primero este entra al synchronized, entonces él continúa la ejecución, ¿vale? Y después este entró al synchronized, ¿listo? Entonces, ¿él qué va a hacer? Él va a detenerse ahí y va a esperar a que el primer thread, el primero que entró al synchronized, libere o acabe ese bloque de código. Digamos que acabó en este punto, ¿listo? Entonces, en ese punto, él notifica que ya liberó ese objeto y continúa, ¿ok? Entonces, esto lo hace y hace que el thread 2 pueda continuar la operación acá y entrar y hacer la ejecución que haría dentro del bloque synchronized. ¿Ok? Entonces esto sirve para usar el objeto obj como semáforo. ¿Ok? También la palabra synchronized se puede usar como modificador de acceso a un método. ¿Listo? Entonces anteponemos la palabra synchronized al método, podemos poner public synchronized o synchronized public, el orden es irrelevante, sencillamente debe estar la palabra synchronized y aquí hacemos el código. ¿Cómo se comporta esto? Si en algún momento este thread llega al método 1, bueno, entonces bloquea cualquier otro thread y entonces continúa la ejecución. Supongamos que aquí viene el thread 2, ¿listo? Y llegó un poquito después al método 1, ¿vale? Entonces le toca esperar, entonces él espera acá, ¿listo? Y hasta que este termine y lo libere, ¿listo? Entonces aquí termina y entonces este continúa la ejecución acá, ¿vale? Este método synchronize es igual que ejecutar el synchronize, solo que usando como objeto la clase en la que esté declarado, ¿ok? Esto quiere decir que ningún atributo, ningún synchronized, ¿listo? Ningún método, perdón, que tenga la palabra synchronize puede ser ejecutado por ningún thread de manera concurrente, ¿vale? Esto es poner la palabra synchronize dentro de un método digamos que es un uso bastante agresivo del uso de synchronize. ¿Por qué? Porque es que no solo me bloquea el método para un objeto, sino para todos los objetos de esa clase, ¿ok? Y no solo para este pedazo de código, sino para todos los demás pedazos de código que tengan la palabra synchronized, ¿ok? Entonces, si usan synchronized, tengan en cuenta que esto va a evitar inconsistencias, pero también tengan en cuenta que esto va a hacer
que el multithreading sea más lento. ¿Ok? Listo. Entonces miremos un ejemplo de una pregunta que involucre la palabra synchronized. Entonces tenemos una clase B que tiene un atributo m, tiene un método que va a ser synchronized. Listo. Va a ser un método synchronized. Y ese método modifica m, digamos que recibe un m2 y modifica un m. Podríamos decir que, digamos, m es igual a m más m2. ¿Listo? Y otro método que devuelve el valor de m. ¿Listo? Entonces, podemos afirmar que el siguiente código hace lo siguiente. Entonces, les voy a dejar un minuto para que lo respondan, si quieren detengan la grabación. Ok, yo continúo. ¿Qué sucede? Bueno, miremos las opciones. Si dos threads invocan modificar m, deberán hacerlo simultáneamente. Bueno, esto no es cierto. ¿Qué pasa si no tenemos un thread? Y pues la invocación de modificar m es opcional, entonces en general es difícil ponerse de acuerdo, entonces no deben hacerlo simultáneamente. Entonces, miremos la B, si dos threads invocan modificar m simultáneamente, ¿generarán un error de ejecución? No lo generan. Para esto precisamente es la concurrencia para poder ejecutar código simultáneamente. Entonces miremos la C, si dos threads invocan modificar m simultáneamente, un thread esperará al otro. Entonces esta es la respuesta verdadera. ¿Ok? Si dos threads invocan modificar m simultáneamente, un thread esperará al otro, sin importar que esto sea modificado, que esto sea ejecutado sobre objetos diferentes. ¿Vale? Si tenemos objetos diferentes, así sean de la clase m, pero algún thread invoca modificar m, enseguida queda bloqueado este modificar m para todos los demás objetos de la clase. ¿Ok? ¿Hay un error de compilación? No. Si ustedes copiaron el código se dieron cuenta que ejecuta perfecto. Ok. Otro ejemplo de pregunta, entonces esta es un poquitico más capciosa. Aquí observen que usamos la palabra synchronized sobre el objeto y se la quitamos al método y se la pusimos al objeto, ¿vale? Vamos a decir que ese objeto es de alguna manera un semáforo. ¿Listo? Continuamos con el getM. ¿Listo? Entonces, un minuto para que respondan la pregunta. Ok, yo continúo. Entonces, miremos las opciones. Si dos threads usan m, deberán hacerlo simultáneamente. Ya sabemos que esta opción no es verdadera. Si dos threads usan m simultáneamente, generarán un error de ejecución. Ya sabemos que tampoco es cierto. La concurrencia es precisamente para evitar eso. Si dos threads usan m simultáneamente, un thread esperará al otro. Tal vez alguno se sintió tentado a responder esta, ¿vale? Pero esta no es correcta, ¿ok? La correcta es que hay un error de compilación, ¿listo? ¿Por qué? Porque la palabra synchronize únicamente se puede usar para modificar métodos o para modificar bloques de código, ¿ok? No se puede usar para modificar un atributo. Tampoco se puede usar para modificar una clase. Ojo, mucho ojo con esa trampa que es muy típica de un examen. Ok, ya para terminar les voy a dejar la siguiente pregunta. ¿Cómo se comparte información entre threads? Entonces vimos algunos mecanismos que nos sirven para compartir información entre threads y qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de compartir. Los interbloqueos, las reglas de consistencia, en la concurrencia. Para terminar les recomiendo hacer el taller de threads. Es un taller donde ustedes van a ver los threads en ejecución. Les recomiendo también usar el compilador de su IDE, el compilador de Eclipse o de NetBeans, y les recomiendo usar el modo debug, el modo de depuración. Este modo ustedes pueden ir mirando paso a paso la ejecución de cada uno de los threads. Ok, eso es todo por este segmento. Muchas gracias.